Si bien los últimos datos disponibles sobre el trabajo infantil son de 2010 y registraron 92.000 casos, incluyendo trabajo doméstico y de cuidados, Uruguay no generó una política pública con esa información. La Administración de los Servicios de Salud del Estado anunció el plan invierno que implementará para hacer frente al aumento de casos de infecciones respiratorias propias de la temporada. El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, dijo que Uruguay está en condiciones de derrotar el espantoso flagelo de la inflación que ha afectado al país durante 80 años. Por la fecha 16 de las eliminatorias, Uruguay le ganó a Venezuela 2-0 en el Estadio Centenario con goles de Rodrigo Aguirre y Georgian de Arrascaeta. Con el triunfo, la Celeste selló prácticamente su clasificación al Mundial. Presidentes y expresidentes, sindicatos y movimientos sociales de la región y el mundo se solidarizaron con la expresidenta argentina Cristina Fernández tras la ratificación de condena por parte de la Suprema Corte de Justicia. En medio de un clima de gran crispación social y política, la Corte Suprema de Argentina dejó firme la condena de la expresidenta Cristina Fernández y ratificó la pena de 6 años de prisión por corrupción en el caso llamado Vialidad y su inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida. Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos porque al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular, una novedad realmente. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que queda firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos. Cristina Fernández habló en la puerta de la sede del Partido Justicialista ante sus seguidores y volvió a reiterar que estar presa es un galardón y que el Partido Judicial, como denomina a la Suprema Corte de Justicia, es un triunvirato de monigotes impresentables que le puso un cepo al voto popular. Ahora, el Tribunal Oral Federal número 2 deberá resolver sobre las condiciones de detención de la exmandataria y de los otros 8 condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López, y es muy probable que se resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años, al tiempo que tampoco podrá participar de las elecciones legislativas, donde planeaba competir por una banca provincial. Uno de los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández dijo hoy a MBD Noticias desde La Haya que van a apelar a todas las herramientas jurídicas a nivel internacional para revertir la condena. Gregorio Dalbón consideró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Argentina es aberrante y destacó que lo que sucedió con Fernández no fue un hecho jurídico, sino un hecho político. Lo dejamos en La Haya porque hay un antecedente en el Código Procesal Penal Federal del 2020
que dice que si algún organismo internacional entiende que hay violaciones flagrantes a los derechos humanos y recomienda la revisión de un caso, eso es vinculante. Es decir, no es que lo recomienda y puede la Corte decir, no, no me interesa, lo tiene que realmente revisar. Esto es nuevo, es un código que es del 2020, es decir, es una norma nueva, no la conocen muchos. Y entonces hicimos la presentación previa aquí en la Corte de La Haya y lo que vamos a hacer ahora, que había que esperar que salga la sentencia, es el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que se hace desde el día que sale la sentencia final hasta 6 meses. Hay tiempo para hacer esa, que también puede recomendar la revisión de la sentencia y que también es vinculante para el Estado argentino. Es aberrante lo que hizo la Corte, no están los parámetros jurídicos, es un hecho político lo que pasó ayer, no es un hecho jurídico. El doctor Gregorio Dalbón dijo que están reunidos con el equipo de abogados del presidente de Brasil, Lula da Silva, y con profesionales de otros países analizando posibles pasos a seguir. Yo estoy trabajando con abogados, con algunos abogados que son, que han tenido, no solamente de Ecuador, sino también los abogados de Lula. Y estamos trabajando para hacer una presentación, además de la que estamos haciendo de forma personal, las presentaciones que tengan que ver con los derechos humanos de Latinoamérica, que han sido violados por esto que se ha denominado lawfare, ¿no? Que primero un medio de comunicación te diga que vas a quedar preso antes que te lo diga un juez, la verdad que no está bien. Estamos con varios abogados. Con Lula estamos desde antes de que lo detengan a Lula, porque había sido primera Dilma. La situación que tuvo ella del impeachment fue también parte del lawfare, ¿no? Y presidentes y expresidentes, sindicatos, movimientos sociales de la región y el mundo se solidarizaron con la expresidenta argentina Cristina Fernández tras la ratificación de condena por parte de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los primeros líderes latinoamericanos en pronunciarse fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, que expresó su firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina frente a lo que definió como un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda. En un tono similar se expresó el expresidente de ese país, Evo Morales, que denunció una condena injusta que puso en marcha un golpe judicial, señalando que vivimos una reedición del Plan Cóndor, ya no con militares, sino con jueces serviles a las oligarquías, sostuvo. Desde Cuba, su presidente Miguel Díaz-Canel expresó su invariable apoyo a la exmandataria argentina y valoró la condena de la Corte como una judicialización con motivaciones políticas. Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exigió basta de lawfare, derrótennos si es que pueden en las urnas. Y desde España, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, definió como golpismo la condena y señaló que a las fuerzas democráticas del mundo nos deben encontrar a su lado. Contigo, Cristina, cerró. Por otro lado, el Grupo de Puebla sacó una declaración de apoyo a Cristina denunciando persecución judicial suscrita hasta el momento por más de 30 personalidades, entre ellas expresidentes como Alberto Fernández de Argentina, Ernesto Samper de Colombia y José Luis Rodríguez Zapatero de España, además del jurista español Baltasar Garzón y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Otros temas, se presentó el Plan Invierno que se va a desarrollar hasta el 20 de septiembre en todas las unidades ejecutoras del país y se habilitó un fondo extra de 200.000 pesos para la contratación de personal. El presidente del organismo, Álvaro Danza, dijo que hay un incremento del 30% de la demanda por infecciones respiratorias en las puertas de emergencia, sobre todo en el área metropolitana, pero aclaró que no hay saturación. Y hay varias innovaciones, se fortalece no solo el área médico-asistencial convencional, se fortalecen otras áreas asistenciales también muy importantes, la fisioterapia, el laboratorio clínico, los vacunadores. Invito a la población a vacunarse contra la gripe y a las embarazadas especialmente, a recordar la importancia de la inmunización
contra el virus sincicial respiratorio entre la semana 32 y 36 de la gestación, además de que se invierte por lo menos se proyecta destinar en el entorno de 200 millones de pesos. Eso es algo muy importante, eso es parte del compromiso de la Administración de Servicios de Salud y por supuesto del Gobierno Nacional en fortalecer la atención, en este caso, de la población más vulnerable. El plan se inicia de forma escalonada y ya funciona desde el 21 de mayo en el Hospital Pereira Rosell. Además, se crearán 3 unidades de corta estancia, Piñeiro del Campo, Zambua y Cerro, con el objetivo de optimizar el uso de los servicios de emergencia hospitalarios y de los centros de salud del primer nivel de atención para evitar la sobrecarga en puertas de emergencia que ya se están registrando. Sobre todo en el área metropolitana hay un aumento de la demanda significativa, no hay saturación todavía, hay un aumento de la demanda que de alguna manera la estamos compensando, la estamos mitigando con este aumento de la dotación de recursos humanos y de los dispositivos que hemos implementado para dar contención a ese aumento de la demanda. Para el psicólogo infantil Fernando Olivera, Uruguay necesita un plan nacional para la erradicación del trabajo infantil, una realidad que afecta a 92.000 niños y niñas, esto según datos del 2010. Se espera el procesamiento de una nueva encuesta realizada en 2024, cuyos datos se demoraron por la falta de coordinación entre el INE y el Ministerio de Trabajo. Si bien los datos son fundamentales, en 2010 con el resultado de la encuesta nacional no se generaron normativas ni planes para atacar el trabajo infantil, dice el director de SIPU, para quien esta realidad está cruzada por varios factores. El trabajo infantil corresponde a una realidad donde es una estrategia de supervivencia de la mayoría de la familia. O sea, muchas veces aparece el trabajo infantil culpabilizando a los adultos porque los niños y adolescentes desarrollan trabajo infantil. En realidad, ante las dificultades económicas, hay 4 o 5 variables que si las cruzamos claramente hablan de la realidad y van a hablar de diferentes realidades según el territorio, la informalidad, la desigualdad, la pobreza. Obviamente eso es un caldo de cultivo para que haya más trabajo infantil. El agro sigue siendo uno de los sectores con mayor incidencia de trabajo infantil, pero también la venta callejera, ferias, cuidados y limpieza de autos. Lo que más ha impactado en los últimos tiempos es el crecimiento de las economías ilegales. Niños, niñas y adolescentes vinculados al microtráfico, pero no solo al microtráfico, sino hay un montón de actividades que se desarrollan en estas economías ilegales. Yo qué sé, aparecen préstamos de plata en los barrios que se cobran a muy alto costo, que se pagan a precios diarios de 100, 200, 300 pesos, pero que si la familia no cumple, obviamente de alguna manera eso se paga. La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de Buenos Aires ha denunciado la realización de certámenes con niños en Uruguay. Estaban muy preocupados con el tema de que Uruguay está siendo usado como producción o vienen a producir algunos productos televisivos con niños porque la reglamentación argentina no se los permite y en Uruguay hay gran parte de esas cuestiones que no están reglamentadas. Y necesitamos de una vez por todas construir el primer plan nacional para la erradicación y prevención del trabajo infantil. El intendente electo de Canelones, Francisco Leniani, está presentando a esta hora su futuro gabinete. Allí está en Canelones nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, hace apenas minutos aquí en el Espacio Colón, frente al histórico Centro Cultural Atahualpa del Chopo, también Teatro Politeama, Francisco Leniani, intendente electo de Canelones, presentó a su gabinete. Justamente el jefe comunal está haciendo uso de la palabra, destacando entre los aspectos gabinete paritario y con fuerte presencia de funcionarios de carrera. En lo que es la Dirección General de Obras, no solo logramos conformar un gabinete paritario con la importancia que ello tiene, sino que tenemos funcionarios de carrera que son 9 en este gabinete, reeditando lo que es una propuesta que había tenido Marcos Carámbula y Yamandu Orsi en gestiones anteriores, en áreas clave de la administración, como es la Dirección General de Obras, como es la Dirección General de Recursos Financieros, aportando memoria institucional y eso ensamblándolo con gente nueva que está llegando con una cantidad de propuestas, la verdad que
estamos muy contentos, muy motivados por la potencia que tiene el equipo en base a las reuniones que hemos mantenido estos días, la cantidad de propuestas que traen, que se suman, por supuesto, a lo que ya veníamos nosotros, tanto en campaña como de la experiencia propia del equipo anterior, sumar esta cantidad de iniciativas que nos vienen planteando y que van a trazar los grandes lineamientos de lo que va a ser la gestión. Presentamos un gabinete, como decíamos, paritario, con una gran cantidad de funcionarias y funcionarios que tienen responsabilidad política, y estamos muy contentos porque llegamos a el plazo que nos habíamos trazado, que es un mes entero de transición, sobre todo para los que se están incorporando a la gestión y que se tienen que familiarizar con lo que es la administración, la cantidad de funcionarios y funcionarios que van a contar en cada una de las direcciones, en fin, que conozcan y llegar con rodaje al 10 de julio, que es cuando nos toca asumir, y que la verdad que estamos con muchas ganas y mucha expectativa porque llegue esa fecha. ¿Han tenido ya contacto usted con el presidente y con los intendentes electos del área metropolitana? ¿Cómo prevé que será el trabajo justamente de su gabinete con el gobierno nacional y con las intendencias de Montevideo y de San José? Bueno, el trabajo con el gobierno nacional es permanente, no solo en este periodo que está comenzando acá en Canelones, sino que lo tiene que ser siempre y viene siendo así. Nunca una política departamental va a pretender sustituir una política nacional, sí trabajar en términos de complementariedad. En ese sentido, ya venimos haciendo un abordaje con lo que es la gente en situación de calle, que es un tema muy preocupante en nuestro departamento, con el MIDES, con el Ministerio del Interior, pero estamos articulando acciones con el Ministerio de Salud Pública a los efectos de tener el hospital en Costa de Oro. En fin, vamos a estar trabajando permanentemente con el Gobierno Nacional, por supuesto con el Ministerio de Transporte, en todo lo que tiene que ver con movilidad, y ahí se incorpora el Gobierno Departamental de Montevideo. Mantuvimos una reunión con la ministra Echeverri y con Mario Vergara días pasados, donde empezamos a evaluar un poco cómo viene ese trabajo con los equipos técnicos de Canelones, con los de Montevideo, para antes de fin de año tener los pliegos, licitar y empezar a trabajar en lo que es una obra de gran envergadura como es todo lo que tiene que ver con el transporte metropolitano, tanto en el eje Avenida Yanatacio y Avenida Italia como Ruta 8 Camino Maldonado. En ese sentido venimos avanzando y ahí lógicamente que involucra también a los gobiernos del área metropolitana. La relación tiene que ser muy fluida, viene muy bien y lógicamente se nos da que muchos compañeros y compañeras que formaron parte de la gestión de Canelones en periodos pasados pasaron a desempeñarse al gobierno nacional y no va a haber que explicarle lo que es Canelones, las demandas que tiene Canelones, las necesidades que tiene Canelones, porque lo conocen de memoria. Y eso la verdad que allana bastante camino. Y por último, Legnani habló de, alcanzó el gabinete paritario, una aspiración del Poder Ejecutivo que no logró concretar, pero también me gustaría que me refiera a cómo es esto también, que es un gabinete muy intergeneracional. Hay personas de muy diferentes edades integrando las direcciones. Bueno, tenemos gente joven que se está incorporando, que siempre es bueno darle confianza a gente joven que viene con ideas muy frescas y combinarlo con lo que es la memoria institucional, porque tenemos, como decíamos, 9 miembros del gabinete que ya vienen de gestiones pasadas porque formaron parte o del gobierno o en algunas de las elecciones como funcionarios. Y la verdad que estamos muy satisfechos que hayamos encontrado el perfil para darle esa confianza a funcionarios municipales y que le puedan aportar a los compañeros y compañeras nuevas que se están integrando a la función esa experiencia, volcarla y lo que es en beneficio de todos. Nosotros decimos que nosotros tenemos un solo objetivo, que es llegar al año 2030 con un Canelones mejor aún que lo que tenemos hoy en el año 2025. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Rosina, las palabras del intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, presentando su gabinete, que como decíamos, características de paritario, intergeneracional y con fuerte presencia de funcionarios de carrera en las direcciones. Muchas gracias, Eduardo. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República ganó el concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional, en el que participaron 19 equipos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela, y clasificaron allí a la audiencia final los equipos de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la República de nuestro país y la Universidad de Buenos Aires. En esa instancia representaron respectivamente los roles procesales de Fiscalía, representación legal de las víctimas y de la defensa. Lo que busca esta instancia es que los estudiantes de Derecho podamos acercarnos al derecho penal internacional mediante el ejercicio, teniendo que practicar con un caso ficticio que plantea la organización. En este caso, el caso nos lo dieron en octubre del año pasado, constaba del estudio de 2 crímenes de guerra y la responsabilidad de los acusados. Y bueno, a partir de octubre tuvimos que empezar a ya prepararnos, analizar la jurisprudencia, la doctrina de la Corte ya establecida y plantear para el momento de abril
3 escritos judiciales representando a las diferentes partes del proceso, la Fiscalía, la Defensa, las víctimas. Y luego de ese proceso, a partir de abril, iniciamos a prepararnos para las audiencias orales, que es lo que tuvo lugar en La Haya. Y bueno, y ahí fueron 3 audiencias, siendo la tercera la de la final. A nivel individual es muy interesante este tipo de instancias porque permiten a los estudiantes acercarse a la práctica desde una óptica mucho más cercana a la realidad de lo que plantean los cursos de grado tradicionales, y después en lo que tiene que ver con no solo el nivel individual sino a nivel institucional es sumamente importante porque posiciona a la Universidad de la República en el mundo y el Uruguay también. El PIT-CNT expresó en la Organización Internacional del Trabajo su beneplácito por la decisión del gobierno de suspender por 60 días la aplicación del sistema de licencias médicas implantado en el anterior gobierno. El nuevo régimen fue cuestionado por la OIT, que pidió la instalación de un ámbito de negociación con los sindicatos promotores del recurso. El anterior gobierno desvirtuó totalmente la negociación colectiva en el sector público. Ejemplo de ello fue la imposición de un nuevo sistema de licencias por enfermedad que perjudica y quita derechos adquiridos a los trabajadores estatales. Por tal motivo, el actual gobierno convocó a una mesa de diálogo y acordó la suspensión del decreto sobre el sistema antes mencionado por un plazo de 60 días en busca de un acuerdo. Saludamos esta iniciativa y seguiremos apostando al diálogo y la negociación. La bancada de senadores del Frente Amplio solicitó la comparecencia de la fiscal de Corte interina Mónica Ferrero al Parlamento. La citación de Ferrero se produce a raíz del traslado de 3 fiscales que en los últimos meses abordaron casos de relevancia pública, como las investigaciones que involucraron a Alejandro Ostesiano, a Guillermo Besosi y a Charles Carrera. Nos parece por lo menos llamativo que en casos de alta sensibilidad pública, de notoria sensibilidad política, se estén trasladando fiscales que vienen con el historial del asunto, del caso. Entonces, bueno, nos parece que como la responsable es la fiscal Ferrero, es quien corresponde que concurra al Parlamento, y la situación de Charles Carrera salta a la vista. A ver, una fiscal que solicitó el desafuero para poderlo formalizar, y pasaron meses y meses y meses y nunca apareció la formalización. Ahora se cambia la fiscal, en cuestión de 15 o 20 días se estudia un expediente de muchas fojas y se resuelve la formalización. Entonces, evidentemente hay situaciones que por lo menos generan dudas. El tema de Percivale es un asunto diferente a la citación que está haciendo el Frente Amplio, pero el posicionamiento del Frente Amplio es no dar lugar a la citación a Percivale. Nos parece que si en todo caso el fiscal Percivale tiene algo que denunciar porque cree que la supuesta persecución que se le hizo a su persona o el acoso laboral que pueda haber existido o cualquier otro tipo de delito, lo puede denunciar en la justicia o puede solicitar a su jerarca, que es la fiscal general, que haga una investigación administrativa. El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, aseguró que Uruguay está en condiciones de derrotar el espantoso flagelo de la inflación luego de 80 años de lucha constante. En el almuerzo mensual de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Tolosa destacó que la autoridad monetaria ha logrado contener la inflación con el mecanismo de las tasas de interés, abandonando el ancla del tipo de cambio, que nunca funcionó, y también el criterio de rango meta para pasar al rango de tolerancia de 4,5%. En épocas de crisis o de pandemia, de problema de salud mental, los que hablamos públicamente tenemos una responsabilidad acá. Dado que no abundan mucho las buenas noticias en el mundo de hoy, cuando hay una buena noticia tenemos que hacer realmente una pausa para tratar de asimilarla, porque hay muy poca buena noticia y tenemos que realmente incorporarla. No sé si se dan cuenta de la dimensión de lo que estoy diciendo. El país hace 80 años está en un esfuerzo, en un intento de bajar la inflación, y hoy estamos en el mejor lugar que nunca estuvimos en estas 8 décadas.
Estamos mejor que nuestros padres, o muchos de nosotros mejor que nuestros abuelos, mejor que nuestros vecinos del otro lado del río. Terminamos de encontrar la tecnología, pero también de construir con los años los pilares, la infraestructura, digamos, los fundamentos para terminar de raíz con este espantoso flagelo que nos aquejó durante 80 años. Y acá vamos con otro bien escaso en el mundo de hoy, que es la gratitud, digamos, porque este logro que trasciende, por supuesto, a nosotros que acabamos de llegar, pero además trasciende diferentes partidos políticos, está montado sobre el carácter de los gobernantes a través de estas últimas décadas, ¿no? Y su fibra moral para negar cuántos proyectos, ¿no? Cuántas ideas que hubo que decir que no, a los legisladores que tuvieron que decir que sí, a veces a presupuestos que no les gustaban mucho, pero los aprobaban para evitar males peores, a los manifestantes que siempre tenían la opción de ser más radicales y más agitadores en sus demandas y en los momentos críticos se llamaron a prudencia, digamos. Esto descansa y está parado sobre lo que es la fibra moral de nuestro país. A esta hora en el Parlamento se está presentando la candidatura de Mariana Mota para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Digamos que madres y familiares de uruguayos detenidos y desaparecidos han convocado hace algunas horas a una conferencia de prensa para anunciar su apoyo a Mariana Mota. En este tema está trabajando nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para ustedes también. Exactamente, la Delegación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos presentó hoy formalmente ante el Parlamento el nombre de Mariana Mota para sustituir al ahora exdirector de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, que había renunciado hace un par de meses. Esto se suma también a la reciente renuncia de otro de los integrantes del directorio. Estamos hablando de Bernardo Leñani, sobre quien también le vamos a consultar ahora. Y para hablar sobre esto estamos con Ignacio Randonea y Elena Zaffaroni, integrantes de Madres y Familiares. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué se opta por el nombre de Mota para ocupar el directorio? Bueno, primero que nada, Mariana Mota ya estuvo en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ella, junto con Wilder Tyler, una vez que se aprobó la ley de búsqueda, que se pasó toda la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ella, junto con Wilder Tyler, diseñaron los equipos de investigación y diseñaron planes de trabajo para ubicar a nuestros familiares. Por lo tanto, que Mariana Mota quede en lugar de Wilder Tyler nos asegura que va a haber continuidad en el trabajo, que no va, o sea, tiene el conocimiento y no va a perder tiempo en ubicarse, en saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no, porque está al tanto de todo. Y nos asegura, bueno, la continuidad, aparte de que ella ha tenido un compromiso siempre firme con esta causa. ¿Ustedes entienden que Tyler hasta ahora ha sido el miembro del directorio de la institución que ha sostenido la búsqueda y otros intereses en torno a la búsqueda de detenidos desaparecidos? Wilder Tyler estaba a cargo de la búsqueda exclusivamente dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, digamos, hay que nombrar quien lo sustituya en la búsqueda. ¿Qué pasa en este caso con la reciente renuncia de Bernardo Leñani? Deja vacante otro lugar. ¿Cómo lo vienen observando? Bueno, ahí veremos qué es lo que pasa, porque la renuncia es reciente. No sabemos cuáles son los motivos de su renuncia y, bueno, habrá que postular a alguien que lo supla en la institución. ¿Cuántas organizaciones de derechos humanos apoyan la candidatura de Mariana Mota? Y si podemos repasar un poquito para la población en general, ¿por qué es importante respaldarlo por parte de organizaciones este nombramiento? Bueno, las que presentamos hoy, porque son las que lo pudieron considerar o las que se van a sumar, ¿no? Son 23, 24 con esta otra que se presentó aparte.
24. Hay otros que han presentado cartas de apoyo, pero no están registrados, así que no. Y bueno, nada, veremos cómo siguen las, porque hay una semana más. Para nosotros, Mariana además cumple los requisitos que hay que tener para estar en una institución de derechos humanos. Cuando fue electa la vez pasada, en este pasado no, el anterior, bueno, apoyaron muchísimas organizaciones, es una persona creíble para la sociedad, con su cabeza abierta y trabajando por los derechos. Y en el caso nuestro, particularmente con el tema de la búsqueda, que nos genera bastante incertidumbre, que se vuelva a empezar, ¿no? Sobre todo que venga alguien que vuelva a empezar. La misma institución había resuelto que un director se ocupara de la búsqueda, siempre el mismo director, fue siempre Wilder Tyler, también tomó otras tareas, pero la búsqueda la tuvo siempre él. Y bueno, esperamos que todo se continúe así. Hay otro asunto en torno a la institución y es el pedido de destitución de la presidenta Carmen Rodríguez por denuncias en su contra sobre persecución laboral y otros asuntos. ¿Qué posicionamiento toma Madres y Familiares? Bueno, para nosotros la denuncia sobre Carmen Rodríguez es un tema grave, serio, importante, porque cuando la institución, el directorio lo pasa al Parlamento es porque encontró motivos reales para pedir su destitución. El Parlamento, está en manos del Parlamento lo que tiene que hacer. Viene un déficit grande de la elección pasada, que fue una elección que se hizo por cuota política. Nosotros la impugnamos, separamos a los candidatos sobre la impugnación de la forma, porque no hablamos de los candidatos, hablamos que una forma que impulsa un reparto político no está pensando en esa idoneidad y con una trayectoria de vida que respalde esa idoneidad, que no genere temas tan graves como de una denuncia de abuso de funciones que tiene andamiento, o sea que llamaron a un abogado externo y dio andamiento a esa denuncia. Bueno, es un tema muy grave y todos los temas que debe desarrollar la institución. Ha sido unos años que ha decaído mucho el trabajo en territorio, mucho el trabajo del mecanismo de protección de la tortura y bueno, tienen que revisar todo eso. Muchas gracias. La palabra de Elena Zaffaroni e Ignacio Randonea, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en el marco de la presentación de esta candidatura de Mariana Mota para la institución, que va a someterse a votación luego en una comisión especial de la Asamblea General, en la que deberá aprobarse o rechazarse este nombre por 2/3 de mayoría. Volvemos a estudios. Muy bien, Abril, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo. Volvemos al Parlamento con nuestra periodista Abril Mederos. Hay iniciativas muy importantes por estas horas que tienen que ver con la niñez, la infancia, la adolescencia. Abril, adelante. Gracias, Rosina. Exacto, se trata en este caso de una iniciativa legislativa de la senadora Blanca Rodríguez para la creación de un comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia, del que se dio cuenta en esta jornada aquí en el Parlamento. Y para charlar más sobre este tema ya estamos aquí con la senadora. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué es lo que persigue? Bueno, el proyecto tomó estado parlamentario hoy con las firmas de todos los senadores, o sea, es un proyecto de la bancada de senadores del Frente Amplio. El proyecto lo que se propone es la creación de una figura como la del comisionado parlamentario que estaría precisamente para ocuparse de que se respeten los derechos consagrados para los niños, niñas y adolescentes, de que todos esos derechos que están consagrados y que además se acompañan con una serie de políticas, con una serie de instituciones, realmente lleguen a quienes tienen que llegar y de la forma que tienen que llegar. O sea, será también un gran articulador en ese sentido de las políticas que existen sobre infancia, asesorará al Parlamento y al Estado, estará encargado de hacer los controles, las inspecciones a las instituciones
instituciones que se ocupan precisamente de las infancias y adolescencias, pero también va a estar atendiendo lo que es el tratamiento que le damos en la sociedad uruguaya a niños y adolescentes que estén viviendo situaciones de vulnerabilidad. O sea, no solo los que están institucionalizados, pero allí tenemos en el campo de la institucionalidad y de la institucionalización de niños y adolescentes un escenario para trabajar mucho por parte del comisionado parlamentario. También tendrá a su cargo la denuncia para toda la sociedad de las situaciones que corrobore, de las situaciones que entienda que deben ser denunciadas e informadas a la sociedad y, en casos extremos, llevar esas denuncias ante la justicia. Usted decía recién que todavía no ha ingresado a ninguna comisión este proyecto, pero ha tenido oportunidad de hablarlo con la oposición para conocer su postura, si hay acuerdo para crear este comisionado. No, todavía no hemos hablado con la oposición. Estuvimos en toda esta etapa de investigación del tema, porque realmente preparar un proyecto de estas características implica hablar con todas las organizaciones que trabajan en la infancia, nacionales e internacionales. Hay además un mandato de la Convención de los Derechos del Niño para trabajar en este sentido. El Comité de los Derechos del Niño señala que ve con muy buenos ojos la creación de este tipo de instituciones para asegurarnos ese respeto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hemos estado trabajando con UNICEF, con CERPAG, con INAU, con distintas organizaciones que están precisamente con los datos del CIPIAB, los tomamos muy en cuenta, todo lo que tiene que ver con el maltrato a niños, niñas y adolescentes, todo lo que tiene que ver con explotación sexual, lo que tiene que ver con trata, en fin, allí hay un mundo donde los niños y los adolescentes están teniendo un lugar horrible, ¿no? Si nosotros pensamos que aumentó casi en un 10%, según los datos del CIPIAL, la violencia y el maltrato en todos los sectores sociales hacia los niños, niñas y adolescentes, si pensamos que muchas veces cuando llegan a la institucionalización también les toca vivir situaciones de ese tipo, que es donde el Estado se supone que tiene que dar protección. Al mismo tiempo conversamos también con organizaciones que están preocupadas por estos temas, que vienen trabajando estos temas, como es el caso de UNICEF, y que entiende que un apoyo de este tipo para las autoridades del INAO, pero también para los funcionarios, para que haya una figura que esté mirando, que esté observando, que esté controlando, porque además también es bueno decir que si bien el presupuesto que Uruguay destina para el gasto social en infancia no es suficiente, no es tan escaso, ¿no? Está más o menos en el promedio de los países de la OCDE. Lo que pasa es que... Bien, vamos a seguir ampliando esta información en nuestra edición central. Ahora es momento de recibir a Gustavo Vila con su columna de ciencia para hablar de una expedición marítima histórica que se va a desarrollar aquí cerquita. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andas, Rosina? Buenos días o buenas tardes a esta hora. Y son esas noticias que uno fantasea con poder dar alguna vez, ¿no? Como por ejemplo poder decir que en aguas oceánicas de Uruguay se va a desarrollar una expedición de las más tecnológicas, por decirlo de alguna manera, con los mejores equipamientos para poder mirar el fondo de nuestro mar de una manera en la que nunca antes se vio. Y cuando digo nunca antes, no solamente estoy hablando de que lo vimos mal, no, nunca se vio, nunca hubo ninguna manera de ver el fondo de estos lugares que se van a explorar. Estamos hablando, vamos por partes. La expedición lleva por nombre Uruguay Sub-200, viaje a lo desconocido. Lo del Sub-200 tiene que ver porque la profundidad a la que va a iniciarse es a los 200 metros. La idea es explorar entre agosto y septiembre unos 50 puntos de la plataforma continental de nuestro país, comprendidos en profundidades que van desde los 200 metros hasta los 3.500. Para esto, ¿qué se va a utilizar? Bueno, se va a utilizar una embarcación, el Falcor 2, que es propiedad del Smith Ocean Institute, que realiza campañas anuales en distintos mares de nuestro planeta. Para el 2025 se anunció que iba a venir al Atlántico Sur, sobre todo recostado a las costas de Sudamérica. Un grupo de científicos y científicas de nuestro país presentó una propuesta para usar el barco. Esa propuesta fue bien recibida y se aceptó, por lo cual el Falcor 2, con capacidad, atiendan esto, tiene 8 laboratorios a bordo, tiene capacidad para 25 científicos trabajando simultáneamente, tiene un ROV, que es la sigla en inglés de vehículo de operación remota, que es lo más parecido a un dron, pero que va a funcionar abajo del agua.
como para recolectar. Tiene brazos robóticos el ROV, tiene capacidad para descender hasta 4.500 metros para transmitir en 4K. Muchas de las imágenes que estamos viendo del fondo del mar son tomadas por este ROV, que tiene un nombre muy simpático, Subastian, y que puede además manipular muestras con precisión quirúrgica. Tiene sensores para medir temperatura, salinidad, emisiones del fondo del mar, los gases que pueden salir desde la corteza terrestre submarina. Tiene la posibilidad de hacer escaneo topográfico submarino de alta resolución, tiene equipos de muestreo biológico y geológico e instrumentos para el análisis en tiempo real. Si tenemos por ahí un mapa, yo les quiero mostrar, quiero compartir los lugares en los cuales se va a realizar el muestreo. Acá está. La idea acá es, cada punto negro es donde está previsto, si todo funciona bien, que se hagan los 50 muestreos. Seguramente no se lleguen a hacer todos, porque va a depender de la meteorología, de un montón de razones, pero se va a conocer, por ejemplo, qué pasa, no sé si llegan a distinguir los cañones que hay en el fondo del mar uruguayo. Hay como unas líneas que se ve que se proyectan desde la costa hacia adentro. Hay esas particularidades geográficas. Se sabe que tienen alta energía, alta circulación de agua que corre insisto, con alta energía, con mucha presencia de biodiversidad. Se quiere muestrear eso, qué pasa en esos lugares. En definitiva, ver por primera vez qué hay debajo del agua, pero además se va a volver a algunos lugares que fueron muestreados con metodologías anteriores. Por ejemplo, en el año, hace 150 años atrás se tomaron muestras en algunos lugares y se van a volver a tomar muestras ahí para ver cómo cambió la biodiversidad. ¿Qué pasó? ¿Hay especies nuevas? ¿Están las mismas de antes? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hay especies que se extinguieron? ¿Aparecieron especies invasoras? Todo eso se va a poder saber. La idea es que haya 2 tripulaciones de científicos para aprovechar mejor esto. Va a haber un cambio de tripulación, entonces estos 25 que decíamos van a ser en total 50, con la posibilidad de tener un cambio, un recambio de tripulación en el medio. Todo esto, y acá vienen 2 cosas más que quiero decir. Por un lado, no los mencioné, los científicos investigadores principales son Leticia Burone, de Facultad de Ciencias, y Álvaro Carranza, del Centro Universitario de la Región Este, ambos centros de la Universidad de la República. Y el grupo de científicos tiene, para muestra, ¿no?, biólogos marinos, oceanógrafos físicos, oceanógrafos geológicos, arqueólogos submarinos, microbiólogos y genetistas y técnicos en robótica y sensores marinos. Y termino por acá para simplemente contarles que todas las muestras, todo lo que se recoja, todos los datos quedan en propiedad de Uruguay, algo que no siempre sucede en estas expediciones con financiamiento internacional. Esto va a generar un acervo que seguramente alimente investigaciones científicas durante décadas, va a quedar bajo la custodia del Museo de Historia Natural y allí todo lo que se recoja va a poder ser evaluado, estudiado para poder aprovechar, sacar el mayor provecho científico de este programa. Uruguay Sub-200, Viaje a lo Desconocido. Y una cosa más que me olvidé de decir y es muy importante. Acá hay una interacción muy fuerte con el Plan Ceibal, con todo el Ceibal, para que toda la comunidad educativa pueda sacar también partido de esto y, entre otras cosas, desde las terminales de cada persona que integra, de alguna manera alcanza el Plan Ceibal, va a poder ver en vivo, en transmisión directa desde el fondo del mar, lo que está haciendo el ROV Subastian. Desde la escuela más remota de territorio uruguayo, a través de una terminal del Plan Ceibal, se va a poder ver qué está pasando en ese momento con esa expedición científica en el fondo de nuestras aguas. Divino poder hacer anuncios como esto. Para esto uno es periodista científico. Rosina, un gusto. Muchas gracias, espectacular lo que nos acabas de contar. Y bueno, en algún momento capaz que nos plegamos en vivo esa transmisión, ¿no? Y habrá que tomar nota, seguramente que sí, si nos coincide el horario, con mucho gusto va a estar bueno. Bueno, a ver, capaz que te transmito arriba del barco, ¿quién te dice? Vamos a ver. Sería muy bueno, gracias Gustavo. Gracias a vos. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Y momento de la despedida, la invitación como siempre planteada para que nos acompañen a las 18:55 en nuestra edición central o mañana temprano a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.
Si bien los últimos datos disponibles sobre el trabajo infantil son de 2010 y registraron 92.000 casos, incluyendo trabajo doméstico y de cuidados, Uruguay no generó una política pública con esa información. La Administración de los Servicios de Salud del Estado anunció el plan invierno que implementará para hacer frente al aumento de casos de infecciones respiratorias propias de la temporada. El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, dijo que Uruguay está en condiciones de derrotar el espantoso flagelo de la inflación que ha afectado al país durante 80 años. Por la fecha 16 de las eliminatorias, Uruguay le ganó a Venezuela 2-0 en el Estadio Centenario con goles de Rodrigo Aguirre y Georgian de Arrascaeta. Con el triunfo, la Celeste selló prácticamente su clasificación al Mundial. Presidentes y expresidentes, sindicatos y movimientos sociales de la región y el mundo se solidarizaron con la expresidenta argentina Cristina Fernández tras la ratificación de condena por parte de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández dijo a MBD Noticias desde La Haya que apelarán a todas las herramientas jurídicas a nivel internacional para revertir la condena.